era lo que querían, que lo dejara medio o que medio lo matara. No hay golpes de suerte. He got lucky. I'm about to finish him. Ito ang ikalawang bahagi ng ating Marquez Chronicle, kung saan for the first time, dinidetali na niya ngayon ang nangyari sa kanila ni Pacquiao leading up to the fourth fight. Mula sa unang pagkakataon daw na nakita niyang pumuti ang mata ni Pacquiao dahil sa suntok niya hanggang sa pagdidetali niya round by round ang mga kaganapan sa likod ng fourth fight at di umano imbes na siya, si Pacquiao ang umapak sa kanya. Simulan natin kung saan tayo tumigil noon. Ano ang nangyari pagkatapos ng third fight nila? Y después de esa tercera pelea fue noviembre del 2011 y yo fui a una entrevista. At pagkatapos ng high-profile fight nila noon, pumunta si Marquez sa isang Mexican TV show. Pero el que me estaba entrevistando, que me espérame tantito, se va, se sale. At bakit kaya umalis ang interviewer niya? Y regresa con una máscara de Pacquiao, así como una foto recortada. As a joke and siguro, to make light of the situation, ang pagkatalo niya kay Pacquiao sa ikatlong pagkakataon, na pag-isipan ng host na gumamit ng maskara na may mukhang Pacquiao. Ang reaksyon ni Juan Manuel Marquez? Le digo, quítate eso porque no sé qué va a pasar. Pinagbantaan kagad siya ni Marquez. Alam ng lahat na si Marquez ay di palabiro at isang seryosong tao. Obviously, ang host ng show ay walang alam dito. Ang reaksyon ng host? Y sabes si me dijo, sí, espérame tantito. Dali-daling tinanggal ng host ang Pacquiao mask dahil hindi nagbibiro si Marquez. Y le digo, quítate eso porque no sabes qué va a pasar. Me encabroné. Yo me enojé. Porque dijo, esto es una burla, ¿no? Sí. Se la quitó, me dice, no, campeón, disculpa. Y estaba a punto de darle un pinche cachetadón yo. Y ya, bueno, se la quitó y empezó hicimos la entrevista, pero bueno. Pinapaunawa sa atin ni Marquez na when it comes to Pacquiao, ayaw niyang pinaglalaruan ang damdamin niya. At kung kailangan manampal, gagawin niya ito. At dahil nga sa pagnanakaw umano sa kanya sa ikatlong laban kay Pacquiao, napaisip siyang magretiro. Yo estaba a punto de retirarme. Voy a retirar, es una chingadera, yo no puedo pasar. Me preparé, hice lo mejor y todo para que hagan ese tipo de cosas. Y está cabrón, yo muy molesto, pero después pasa el tiempo, tomo la decisión de no retirar. At bakit nagbago ang isip niya sa pagre-retiro? Eto sagot. Dicen, Juan, ahí está el contrato para la pelea con Pacquiao la cuarta. ¿Dónde está, güey? ¿Dónde te firmo? Yo les quiero demostrar a este cabrón y a la gente quién es mejor. Si no hubiera sido esa cuarta pelea, si no te lo hubieran ofrecido, te hubieras retirado. Sí, yo creo que hubiera hecho 2 o 3 y me retiro. In-offer sa kanya ang fourth fight kaya hindi natuloy ang pagre-retiro niya. At alam nyo ba kung ano ang makukuhang recognition ni Marquez kung hindi daw ninakaw sa kanya ang third fight? Ito ang mga detalye. Antes de esto, déjame comentar. Esa pelea, la tercera que le ganamos bien a Pacquiao, que íbamos por el campeonato welter que tenía él de lado, si le hubiese ganado y me hubieran dado la decisión como debió de haber sido, hubiera sido 5 veces campeón mundial en 5 divisiones diferentes. Me la quitaron. Hubiera sido el primer mexicano en 5 divisiones. Imagine nyo na lang, siya sana ay naging 5-weight division champion kung nanalo siya sa third fight. Ni ang Mexican boxing superstar na si Canelo Alvarez ay hindi makuha ito. Siya isang 4-weight division champion lamang. Ganito kapait ang dulot ng talong ito kay Marquez. Y me quitan esa pelea y me ofrecen la cuarta y le digo, órale, ¿dónde les firmo? Kaya nga, Juan Manuel Marquez was super excited noong inalok sa kanya ang ika-4 na fight. Yo le quiero demostrar que yo soy mejor que ese güey. Aparte que a él le estaban hablando el asesino de los mexicanos. Y le dije, no, para mí no, a mí me la ha pelado. A mí no me ha ganado. Para mí no es el asesino de mexicanos. At dumating ang ika-4 na laban. And Marquez was all ready for it. Y ahí está. Empezamos la preparación de 6 meses. Más fuerte.
estaba tan clavado, tan metido que decía, ¿qué tengo que hacer para agarrarle a este güey? ¿Qué errores comete él? No, pues él es un peleador fuerte, se cubre bien, es rápido. Y decía yo, ese cabrón siempre finta para entrar y meter golpes. Me la hizo en las 3 peleas anteriores. ¿Qué voy a hacer yo? Un paso lateral y lo voy a contragolpear. Dito na inalisa ni Marquez ang famous feint and attack ni Pacquiao. Isang focus at may pangil na Marquez ang makikita natin. Me quiero sacar la espina con ese cabrón. Yo le quiero demostrar que ganó y él también decir, no me ganó. Sí, yo les digo, esta es una versión Rocky, pero en 4 veces, ¿no? Porque me caía, me levantaba y la pelea terminábamos sangrados, cortados. At may naalala din siya sa second fight nila ni Pacquiao na parang natakot daw umano siya sa nagawa niya kay Pacquiao. Y en esa segunda pelea, te digo, yo le conecto un upper de izquierda y veo que la niña del ojo se le pone blanca. Como que el ojo se le volteó, no sé, pues, sí me espanté. Dije, pues ahí le va. Y ahí le metí un gancho al hígado. Hanggang sa nangyari nga ang ika-4 na laban. Que en algún momento Pacquiao se convirtió en una obsesión. La obsesión es ganarle. En demostrarle que es mejor, porque muchas veces las opiniones de la gente, no, Pacquiao peleadorazo, el matamexicanos, el mejor. Ramdam natin na parang okay lang sa kanya na sabihin ng lahat na isang great fighter si Pacman. Pero kung sabihin mas magaling ito kay Marquez, parang ayaw niya tanggapin ito. En la tercera, ¿sabes que porque las apuestas estaban 13-1 favor él? ¿Y sabes por qué no me la dieron? En Las Vegas hubieran perdido $1,300 millones si la pelea me la dan a mí. Y Boban dijo, es un negocio. Sí. Y en la cuarta estaban 3-1 favor él. Ya no estaba tan amplia las apuestas. From 13-1 odds in favor of Pacquiao sa third fight, naging 3-1 odds na lang heading to the fourth fight. Ang ibig sabihin, mas marami nang naniniwala sa kakayanan ni Marquez going to the fourth fight. At nung natalo niya si Pacman, sinumbatan niya ang lahat. Pero ya el haberle ganado en conferencia de prensa les dije, señores, ¿era lo que querían? Que lo dejara medio o que medio lo matara. Lo bueno que no pasó, ¿verdad? Lo bueno que él estaba bien, se recuperó. Parang sinisisi ni Marquez ang mga judges at sinasabing dapat pa bang mawala si Pacquiao sa mundo bago ibigay ang kanyang panalo? Ese knockout, no sabes cómo lo disfruté. Yo en la habitación había mucha gente que, como yo se los dije en capítulos anteriores, que a mí no me gusta festejar. A mí no me gusta. Yo llegaba y me concentraba y estaba pensando, le daba gracias a Dios que habíamos ganado una victoria tan importante, haberle ganado al mejor libra por libra. Y creo que yo decía, pues muchas gracias. Gracias por el apoyo, señores. Esta también es victoria de ustedes. Le dije, le pegué tan fuerte a Pacquiao que ahí iba toda la potencia de la preparación, el apoyo de mi familia, mi equipo de trabajo y de todos los mexicanos. Por eso ese güey no se levantó. At dito na rin dinitalye ni Marquez ang ika-4 na Pacquiao fight from rounds 1 to 6. Primero empezó los rounds yo más con técnica, empezando a boxear y conectando los pocos golpes que hubo en el primer round. Creo que le ganamos el primer round. El segundo round él empieza a apretar, él empieza a presionar y empieza a tirar golpes. Me conecta un izquierdazo fuerte en ese segundo round, pero yo empiezo a capitalizar lo que él le hacía daño, los golpes al cuerpo. Ang body shot kay Pacquiao ay isa sa mga napaka-underrated na opensa na ginamit ni Marquez. Even Marquez coach confirmed na dito nagsimula ang lahat. Aparte de conocerlo, tú empiezas a implementar siempre qué golpe le hace daño. At ito ang nagse-set up ng mga banat niya sa ulo
kay Pacquiao. Que me iba abajo y lo subía con el gancho arriba. Se lo hice en la primera, se lo hice en la segunda y en la tercera lo mandé en la tercera también, pero en la cuarta lo mandé a la lona con ese mismo golpe, pero fue un golpe más certero. Empecé a pegarle abajo y viene la finta que te digo, que la finta que voy abajo se subo con el gancho y se cae en el tercer round. Pero lo hice con la derecha y se va a la lona Pacquiao y se levantó enojado, Se levantó enojado, se acabó el round. Yo lo tiro, pero me dicen los comentaristas en aquel entonces, velo a buscar. At base sa sinabi ni Marquez, when he knocked down Pacquiao for the first time, akala ng lahat ay tatapusin na niya ito. Ngunit mas matalino si Marquez dito. Espérame. Un cabrón cuando está herido es más peligroso. Sí, porque no sabes cómo va a reaccionar. Entonces dije, pum, empezó a trabajar y otra vez se lo volví a conectar, pero ya tenía el guante arriba. Y ese fue en el tercer round. En el cuarto round, él me tira una derecha, yo le tiro un jab. Él se hace tanto y me contragolpea con una izquierda de él, un cruzado. Que no fue tan fuerte, pero yo choqué ahí con su pie. Yo choco con su pie, quiero agarrar el balance y no puedo. Pongo el guante en la lona y es caída, es oficial. Claro. In fairness, sa fourth round, masasabi nating may konting ang outbalance na nangyari. Pero en el quinto round, él me agarra un gancho de derecha aquí que me hace trastabillar. Ese sí lo sentiste duro. Aquí y sí me hace trastabillar y él se viene a buscar el knockout. Ese round hubo una fisura. Tuve una fisura que después me di cuenta con el médico. Me dijo, Juan, es que tienes una fisura en la nariz y no podía respirar. Así estaba peleando. Después del quinto round, estaba peleando y respirando por la boca. Le dije, este güey no me va a ganar. Ganito katibay si Marquez. Kahit naduguan at fractured na ang kanyang ilong, para bang kontrabida sa pelikula na hindi basta-basta napupuksa. Y muchos dicen golpe de suerte. Yo decía, ¿qué error comete él? Finta. Cuando Pacquiao finta, se mete. De alguna forma él también me estuvo estudiando. Me estuvo estudiando qué hacía yo y por eso a él le dio resultado ese golpe que sobre el jab me contragolpeó con la izquierda. Y yo creo que estaba estudiando desde ahí ese punto de vista qué error cometía yo para poderme agredir y poderme noquear. Alam din ni Marquez na hindi lang siya ang may research kay Pacquiao. Alam din nito na ganun din si Pacquiao sa kanya. Y tenlo por seguro, Luis, Ronnie, que él me estudió y él estaba esperando el momento que cometiera yo también un error. Ya sabíamos y ya dije, yo cuando él hace la finta y dije, este error lo voy a aprovechar. At yun nga ang naging laro nila. Ang sinong unang magkakamali ay magbabayad. At binayaran ni Pacman ng sobra-sobra ito. Ngunit anong masasabi niya sa mga nagsasabing lucky punch lang ang final punch na ginawa niya? No hay golpes de suerte. Es que lo tires con los ojos cerrados, que lo tires sin ver, que lo tires así volteado, ¿no? Y que estés haciendo un intercambio de golpes con los ojos cerrados y lo conectas, sí, puede ser. Sí. Pero un golpe bien practicado, un golpe que incluso paso lateral, sí. El movimiento de cintura, la suerte es para los pendejos. ¿A qué me refiero con eso? Suerte es cuando no te preparas, no estás enfocado en lo que estás haciendo. Para daw sa mga gago at mangmang lang ang swerte. Ika nga ni Marquez, pinaghirapan niya ito, kaya dapat nating respetuhin. At di pa natapos si Marquez, at may demonstrasyon pa siya na ibabahagi natin. Hablábamos de ese knockout en el cual conectaste a Pacquiao, sí. Que lo leíste, que él te hacía esta doble finta, como con doble pisotón, sí. Y luego caía ya con el golpe. Exacto. Entonces, ¿cómo fue que lo ejecutaste? Y esa finta me la hizo en la primer pelea que me tiró. Pero porque él fintaba, y al momento que él fintaba como lo estabas haciendo, te estiraba el brazo con la mano ahí te tapaba la visibilidad y venía con la izquierda recta. Una velocidad.
a una velocidad increíble. Entonces ya sabíamos, lo leímos, y cuando nos hizo esa finta en esa cuarta pelea, viene esa finta, él quiere sacar el pie, él lo quiere sacar y yo lo quiero sacar, y el momento que hacemos esto, dicen que yo lo pisé. No, él me pisa a mí. Napansin nyo ba? Si Pacquiao daw ang nanapak sa kanya. Prácticamente él me pisa, pero por ganar la posición. Porque yo si te saco el pie aquí, tengo forma de tirarte aquí, de hacerte un paso lateral y ya quitarme de peligro, ¿no? Pero paano nga ba in-execute ni Marquez ang super punch na ito? ¿Cómo fue ese golpe? La finta esa otra vez, repítela. Viene Edgar y mira, ahí está, mira. Nakita nyo ba? Sa hangad ni Marquez na i-demonstrate ito, tila bang di sadya nang sinasabing natapakan talaga niya ang paa ni Pacquiao. Él viene, quiere sacar el pie, lo quiero sacar yo, ¿y qué pasó? At sinabihan nga siya ng host dito. Está pisándolo. Te caigo yo pisando, pero aquí chocamos los dos. Sadya ba o hindi? Kayo na ang bahalang humusga. Y en ese momento viene ese golpe, con esa fuerza, con esa brutalidad y con ese coraje. Yo decía, ese golpe llevaba la potencia de mi entrenamiento, de mi equipo de trabajo y de todos los mexicanos, que ni se levantó la potencia que llevaba, ¿no? At sa mga ganitong revelasyon sa boxing, paki-like ang video, suntukin ang subscribe for more boxing contents like this. Salamat, ka-boxing tayo!